El apego evitativo vive la sexualidad con ambivalencia, es decir, puede disfrutar mucho a nivel físico, pero sin embargo, la presión en general arruina la sexualidad en cualquier aspecto, pero especialmente en el evitativo es como incluso la presión más sutil, simplemente sentirse observado puede jugar una mala pasada. Hasta que yo no comencé a mirarme a mí, no cambiaba nada. Marian seguía igual de evitativa, yo seguía igual de ansioso. Si se siente muy observado, muy presionado, se va a desconectar por eso, porque la presión es enemiga número uno del deseo. El evitativo vive mucho por el que dirán, que suele decir prácticamente que sí a todo, menos a su pareja, en muchos casos. Muchas veces el perfil evitativo cae en ese, vamos a decir, forma de sexualidad que es como muy fría, muy mecánica. ¿Qué es lo que realmente necesita un evitativo en la intimidad? Hoy vuelve a nuestro podcast una invitada que nos encantó, Marién Figueredo, sexóloga, terapeuta de pareja y experta en bienestar emocional. En su primera visita hablamos sobre sexualidad y apego ansioso y fue un episodio de un rotundo éxito. Por eso hoy damos un paso más. Vamos a hablar del deseo y del apego evitativo, la conexión emocional y sobre todo de cómo transformar nuestra vida íntima cuando amamos desde la evitación. Bueno, bienvenidos a todos a Proyecto en Blanco. Marién, bienvenida nuevamente a nuestro canal. Es un placer de nuevo tenerte aquí. Un placer para mí también estar de nuevo con vosotros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y hoy traemos un temazo que os va a gustar a todos porque vamos a hablar específicamente del apego evitativo. En el podcast anterior hablamos del apego ansioso. Así que bueno, la primera pregunta es saber cómo vive la sexualidad una persona con apego evitativo. ¿En qué se diferencia? El apego evitativo vive la sexualidad con ambivalencia, es decir, puede disfrutar mucho a nivel físico, pero sin embargo no conecta con la vulnerabilidad, ¿no? Y en esa parte bloquea y no llega a conectar a un nivel emocional profundo con la pareja. Entonces, pues tenemos placer físico, pero ese placer emocional, ¿no?, que también se puede sentir en esa unión, ¿no?, que supone lo que es el encuentro íntimo, probablemente no esté presente. Y en los casos más extremos, hay personas que incluso desconectan con las sensaciones corporales. O sea, el bloqueo no es solo a nivel de conexión emocional. Puede ser incluso si en alguna etapa de su vida, sobre todo en la infancia, entendieron que sentir demasiado, y ya no hablo solo de emociones, sino de su cuerpo, era entrar en dolor, era conectar, ¿no?, con esa vulnerabilidad y era peligroso. También hay perfiles evitativos que pueden incluso llegar a bloquear totalmente sus sensaciones corporales. Pero esos son ya casos más específicos. Más extremos. Y bueno, en el podcast anterior hablábamos un poco, ¿no?, de cuáles eran las necesidades de la pareja ansiosa, pero para esas parejas de evitativos, ¿no?, poder explicarles qué es lo que realmente necesita un evitativo en la intimidad, ¿no?, en la cama, qué es lo que buscan. Básicamente lo que necesita, sobre todo, es espacio y libertad, no sentirse vigilado, juzgado. Entonces, para eso, ¿qué tiene que suceder? Que su pareja se enfoque en su propio placer y no esté pendiente de la pareja evitativa. O sea, que esté centrado en lo suyo. Y así el evitativo está como en su burbuja segura y así no tiene ese problema, ¿no? No tiene tanto problema, ¿no? Porque es como, vale, no estoy a examen, no me están observando, no me están vigilando. O sea, digamos que la presión le afecta bastante Sí. al evitativo. Exactamente. La presión en general arruina la sexualidad en cualquier aspecto, ¿no? Pero especialmente en el evitativo es como incluso la presión más sutil, simplemente sentirse observado puede jugar una mala pasada. Como hablábamos un poco, ¿no?, en el primer podcast que hicimos, que era enfocado puramente al ansioso, que tenía que el ansioso quitarse un poco de presión,
En este caso, claro, lo mismo, ¿no? Al quitarse presión el ansioso, le quita presión al evitativo. Exacto. Y es algo curioso porque yo vengo diciendo mucho y creo que puede funcionar un poco así, que el ansioso, una relación ansioso-evitativo, el ansioso puede ser que tenga la llave para conseguir que el evitativo incluso comience a sanar, a relajarse, a soltarse. En nuestro caso, por ejemplo, lo experimentamos justamente de esa manera. Hasta que yo no comencé a mirarme a mí, no cambiaba nada. Marian seguía igual de evitativa, yo seguía igual de ansioso, pero hasta que yo no comprendí que tenía que comenzar a mirar hacia adentro y comenzar a sanar yo, no pasó absolutamente nada. Y a partir de ahí fuimos notando esos cambios en general, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, yo ya no estaba centrado en afuera. Y es curioso. Y creo que en la mayoría de las relaciones puede ser que pueda funcionar de esa manera. Que el ansioso efectivamente sea el que comience a sanar. Así como el ansioso es el que busca respuestas, el ansioso tiene la llave para que la relación pueda transformarse, ¿no? Evidentemente el evitativo tiene la última palabra. Exacto. Pero claro, lo has dicho, o sea, hay un momento en el que tú mismo has dado la respuesta. Igual que el ansioso buscaba respuesta, buscaba conexión, buscaba, y eso es lo que hace precisamente que el perfil evitativo huya. Entonces, claro, no se trata tanto de tomar la iniciativa, sino de dejar de hacer lo que hacía que la otra persona huyera, simplemente. Exacto. Qué bueno. Bueno, sabemos, no en todos los casos, pero sí que sabemos que pueden haber momentos en que el evitativo llegue también como a desconectarse también en el tema sexual. O sea, ya no solo emocional, sino también físico, ¿no? ¿A qué se puede deber esto? Si se siente muy observado, muy presionado, evidentemente se va a desconectar. Se va a desconectar por eso, porque la presión es enemiga número 1 del deseo y apaga la excitación. Entonces, claro, si se siente en un momento, o por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, estamos haciendo una interacción, ¿no?, íntima, ¿no?, estamos manteniendo relaciones y de pronto pues el evitativo o la evitativa dice un comentario, ¿no?, haciendo alusión a alguna fantasía que tenga, como perciba de la otra parte el más mínimo juicio crítico o simplemente una mirada, puede hacer que se arruine el momento, porque el evitativo se va a dar cuenta. Ahí me gustaría, no sé si, bueno, sí, un poco de debate ahí, ¿no? ¿Por qué? Claro, el evitativo también tiene que aprender a... No sé si la palabra es aprender, pero antes de muchas veces expresarse, pensar cómo se va a expresar. Sí, ¿no? Eso es fundamental. Es muy fundamental, porque muchas veces el evitativo dice cosas que para nosotros es como, ¿no está pensando lo que está diciendo? ¿No? Es como exagerándolo. Claro, el evitativo también tiene que buscar el tacto de cómo decir las cosas. Claro, porque es muy difícil. Pon ejemplos. El ejemplo que puse en muchos de nuestros podcasts. Al principio, cuando nosotros nos estábamos conociendo, las típicas charlas de novios. Y yo decía que en una relación lo suyo es que cada uno, cada día hagamos cosas para mantener la llama viva, ¿no? La llama viva del amor. Y Marian, su respuesta fue, no, yo creo que no hay que hacer nada. Cuando la llama se apagó y ya está. Sí, ¿ves? A eso es a lo que me refiero. Que el evitativo muchas veces dice cosas o da respuestas que dan la sensación de que no piensan antes de hablar. Sí, pero bueno, yo me refería ¿no? a otros temas. Yo, por ejemplo, esto que acabas de hablar de cómo eso, cuando un evitativo expone algo, lo que sea, y en base a cómo responde el otro, eso te puede hacer cambiar totalmente. Radicalmente. Exacto. Muchas cosas. Y eso a mí me ha pasado. O sea, yo muchas veces le he propuesto a él cosas o tal, y
la mayoría de las veces no te han gustado o no le han parecido bien y yo ya es como que ya hasta nunca más le propongo nada, ¿no? Porque me corta, me da tal. Pero bueno, a eso un poco me refería. Pero, exacto, pero tiene mucho que ver. Es como el ansioso cuando quiere hacerlo bien frente al evitativo a la hora de en vez de reclamarle algo, de plantearlo de una manera más asertiva. El ansioso tiene que hacer ese trabajo de no hablar desde la ansiedad, respirar profundo también y comunicarse de manera más asertiva para que el evitativo no se sienta rechazado. Pero claro, el evitativo cuando pide cosas o plantea cosas o dice cosas también tiene que hacerlo de una manera asertiva, con tacto, con cuidado, ¿no? Porque no sé, por decir una barbaridad, yo qué sé, el evitativo te sale con una locura en la parte de intimidad y el otro puede sentirse de, ¿qué me está pidiendo? ¿No? Sí, tiene que tener ese tacto que normalmente no lo tienen. Claro, hay que aprender esa picardía de saber cómo transmitir las cosas porque es verdad que muchas veces los evitativos no tenemos filtro y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, es verdad que puede ser que yo creo que cualquier persona le puede ocurrir como que pasan diferentes etapas en su vida sexual, pero el evitativo también puede ocurrir que haya momentos que esté más abierto a la sexualidad, otras veces se cierre más. ¿Esto a qué se puede deber? Como cualquier persona, ¿no? El evitativo evidentemente tiene etapas, tiene ciclos, pero al evitativo lo que realmente más le inhibe a nivel sexual, ¿vale? Es precisamente la presión, la obligación. Digamos, no estamos hablando de un muro fijo, es como una puerta que para abrirse tiene que sentir que no hay presión intentando abrir a la fuerza esa puerta al otro lado. El evitativo funciona un poco así, en base a esta metáfora. Entonces, hay que darle espacio y libertad. Me vuelvo a reiterar. Es que es totalmente lo mismo en la intimidad física como en la intimidad de pareja. Es que esa energía. Sí. El evitativo se siente, el perfil evitativo siente esa demanda, esa necesidad de la otra persona, se va a bloquear. Se va a bloquear porque es como, o sea, ya no es solo entrar en un terreno de vulnerabilidad de cara a tema emocional, sino es como, o sea, me están pidiendo algo que no me apetece o que no quiero dar en este momento, por ejemplo. ¿Y cómo influiría la herida de rechazo a un evitativo en el tema sexual? La herida de rechazo, pues precisamente en ese pavor a ser juzgado o juzgada. Realmente tiene muchísimo miedo al rechazo, entonces va a vivir en su mente quizá un universo paralelo de fantasías que probablemente no comparta, precisamente por lo que has dicho antes, porque quizá en algún momento que estaba en un momento más de excitación, de euforia, y ha dicho, pues oye, me gustaría hacer lo que sea, no sé, voy a inventármelo un trío, y la otra persona como, ¿qué estás contando? O simplemente una mirada, o simplemente... Y entonces ya el evitativo es como... O sea, ya nunca más. O sea, no hagas propuestas nunca más porque acaba en conflicto. Sentimiento de rechazo. Claro, acaba en ese conflicto de no me aceptan, no tal, mejor me callo y demás. Y bueno, y así vamos. ¿Ves? A eso es a lo que me refería con que el evitativo tiene que tener también ese trabajo de tener tacto. Porque, por ejemplo, en un caso así, ¿no? De hagamos un trío. Puede ser normal que a la otra persona diga, perdón, ¿qué me estás pidiendo? Y por eso ya el evitativo se bloquee. No. Claro. Si vas a plantear algo mucho más light, bien, no pasa nada. El otro no tiene por qué sentirse raro o ofendido o algo por el estilo. Yo, por ejemplo, pero en un tema algo más delicado... Sí, pero obviamente, cuidado, ¿no? pero yo en mi experiencia nunca he propuesto eso, he propuesto otras cosas más para mí normales y siempre he sentido... Después de fuera de cámara me recordás porque ahora no Pues caigo. sí, varias veces me ha pasado, entonces es como que es algo que yo ya descarto, o sea,
ya está, nunca más. Claro, si toca la herida de rechazo, o sea, o por ejemplo, otro perfil pues expresa algo, si a la pareja no le gusta o no le parece bien o pone cara rara simplemente, pues como, bueno, lo he intentado y otro día te propone otra cosa. Claro. Pero es que el evitativo no, el evitativo se queda con el rechazo y cierra está. la boca y ya no comparto más. ¿Por qué? Porque siente que lo que hay algo mal en su ser. Porque la herida de rechazo al final va asociada a una necesidad de perfección, ¿no? Para que me quieran. O sea, yo tengo que ser perfecto. Perfecto en el sentido no de perfección como entendemos la perfección, sino de que tengo que encajar. Si, por ejemplo, mi pareja es muy tradicional y tiene una serie de creencias y de cosas, yo para que no me rechace voy a intentar encajar en ese modelo que mi pareja espera y eso lo hace de forma inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento saca su esencia, que a lo mejor es ligeramente diferente o muy diferente, y se encuentra el tropezón, ¿no? Se encuentra de golpe el rechazo directo o indirecto de su pareja, no va a compartir más, porque va a sentir que hay algo mal, algo que está fallando dentro de sí y que le van a rechazar. Pero le rechazan no porque no le guste a la otra persona la propuesta. Su traducción inconsciente es: me rechazan porque yo estoy mal. O sea, porque esta idea que yo tengo no es correcta. Alguna vez lo hablamos en nuestros podcasts y fueron ejemplos más normales, de diario, ¿no? Por ejemplo, que a nosotros nos ha pasado muchísimo. No sé, Mariano un día viene y me dice, ¿y si pintamos el salón de rosa? Y yo le digo, ¿de rosa? ¿Seguro? Pero ¿y si no queda bien? Ya está. Sentirse rechazada y decir... Pues vale, hazlo tú, bueno, ¿verdad? Como nada, quieras, ya no, me da no, igual no, todo. no, sí. Así. Y ya bloquearse. Así, Claro, pero el en muchos evitativo tiene sentidos, eso. El evitativo tiene eso, que no acepta el debate. El que el otro piense diferente o proponga algo diferente para llegar a un punto en común. No quiere decir... de hecho, ella me proponía en plan de que para ella no sentirse rechazada, que le diga que sí, y punto. Y yo le decía, no se trata de eso. No tampoco eso, pero un poco que él Pero entendiera más... pues eso, Claro, yo le decía, es que él es muy peleón, es que a él le cuesta ceder mucho también a veces, entonces ya es un poco de, bueno, dame un poco de bola a mí también. Claro, pero tampoco se trata de eso, ¿no? De ahora paso a decirle todo que sí al evitativo para que no se sienta... No es la solución. Claro, Eso no es constructivo. No. Exacto, es, no sé, el otro puede tener una contraopinión de decir, uy, no sé si me gusta o no me gusta, vamos a ver, tal... Claro, pero ya entendiendo un poco cómo funciona el evitativo tan sutil, pues que quizás el ansioso también puede ser un poco más flexible, incluso preguntarle cosas al evitativo que igual ni él mismo se atreve a decir, ¿no? Es como, he sentido que ya le he cortado, bueno, voy a intentar sonsacarle un poco más, porque el evitativo es que se cierra y ya está, y eso lo guarda y nunca más lo vuelve a sacar a la superficie. Entonces, bueno, a ese sentido me refería, ¿no? Pero no que me digas que sí a todo ahora porque sí. No es eso. Más o menos. ¿Vale? Así que, ¿qué papel juegan la confianza y la seguridad en una persona evitativa? Porque yo creo que necesitan sentirse seguros. Sí, cualquier persona necesita, pero el evitativo mucho más. Sí, necesitan la confianza precisamente para no sentir ese juicio. O sea, no sentirse juzgado. Entonces, confianza, ¿qué quiere decir en este ámbito? Es que el perfil evitativo diga lo que diga, proponga lo que proponga, la otra persona no le va a remover. Porque realmente lo que teme mucho el evitativo es que la otra persona se remueva. O sea, el revuelo emocional que causa en la otra persona, el daño, entre comillas, también que pueda causar, el dolor que le pueda causar. Entonces, tener esa confianza de... no pasa nada, yo puedo ser yo mismo porque independientemente de lo que yo diga o lo que yo haga, mi pareja pues o le puede gustar o no le puede gustar, pero vamos a estar bien. Me va a seguir aceptando, no me va a rechazar. En ese sentido, la confianza. Y la seguridad, pues en ese sentido de no me van a obligar a hacer cosas que yo no quiero. Si
yo en este momento no tengo deseo, pues no. Si yo en este momento o estamos teniendo intimidad y estoy disfrutando un montón, pero no me apetece besarte, pues tengo esa seguridad, esa libertad, ¿no? De que no pasa nada. En ese sentido, creo que el evitativo actúa un poco también como el perfil de ansioso más complaciente por miedo, el típico, el que dirán, ¿no? El evitativo vive mucho por el que dirán, que suele decir prácticamente que sí a todo, menos a su pareja, en muchos casos, por el que dirán. Muchas veces el evitativo no sabe decir que no frente a, no sé, viene, no sé, una amistad, un vecino, un familiar o lo que sea, y, ay, Mariana, hacemos tal cosa o me ayudas. Y el evitativo, o por lo menos en su caso, le cuesta mucho decir no, no me apetece o ahora no puedo o lo que sea. Vive mucho en el que dirán. En ese aspecto es como bastante similar al ansioso con el perfil más así complaciente, que termina diciendo que sí a todo al evitativo por miedo al abandono, ¿no? Uh-huh. Es un poco eso lo que comentabas. Bueno, no sé qué más. Sí, que puede ser que quizás por no saber decir, expresar, pues ahora no me apetece, por miedo a que el otro le vaya a reclamar, entonces acaba teniendo esa relación, pero en el fondo no quería y por eso igual lo notas distante, lo notas tal. O sea, sí, todo se retroalimenta. Al final el evitativo también tiene que aprender a comunicarse sin miedo, a que los dos se entiendan, que se respeten, que se apoyen, obvio. Bueno, y te recuerdo que en todos nuestros videos, en la descripción, están los enlaces a nuestros cuadernos de trabajo, tanto para un apego evitativo como para un apego ansioso, camino hacia un apego seguro. Y además está el enlace a nuestra web por si necesitas y quieres tener alguna sesión de acompañamiento con nosotros para que podamos compartirte todo lo que fuimos aprendiendo en este tiempo y, bueno, según lo que nosotros fuimos experimentando, sabes que puedes contar con nuestra compañía. Y hay otro tema muy importante que creo que es interesante que el apego evitativo empiece a entender, ¿no? Cuando se le pide esa conexión emocional con la pareja, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Porque muchas veces no sabemos ni lo que es, ¿no? Pues, pero tú dices, si una intimidad, una relación sexual es así y es lo máximo y esto es lo máximo que yo doy y para ellos está todo súper bien. Pero la pareja siente que hay esa carencia emocional. ¿A qué se refieren? Porque a veces hasta hay que explicárselo bien lo que es. A mí me costó, ¿eh? Algo tan sencillo, ¿no? Pues eso, miradas, caricias, palabras de aprobación, ¿no? Me gustas, te quiero, o me encanta cómo me haces, no sé, una masturbación, lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente es eso, esa complicidad, ese juego, ¿no? Porque muchas veces el perfil evitativo cae en ese, vamos a decir, forma de sexualidad que es como muy fría, muy mecánica, con mucha distancia emocional, que puede ser muy placentera, pero que es como hay una barrera invisible que de ahí no pasan. Placentera en la mayoría de los casos para el evitativo. Porque si el a ansioso, nivel físico. Claro, porque justamente hablábamos en el podcast del ansioso, que el ansioso como que necesita, ¿no? Ese jueguito durante el día de una mirada, una caricia, un abrazo, como que va de a poco creando el ambiente para si por la noche surge el momento, ¿no? Claro, pero para el evitativo sí, puede ser más bien placentero físicamente solo para él, porque el ansioso le entran sus bloqueos también. Claro. Claro. Por eso también hay, por ejemplo, ahora cada vez hay más tendencia, ¿no? Hay un término que se llama solosexualidad, ¿no? Y el perfil evitativo es muy proclive a caer en esta etiqueta, ¿no? Que es llegar a preferir mantener intimidad a solas, o sea, con ellos mismos, con sus manos, con sus juguetes, a estar con otra persona, por no exponerse o porque las experiencias previas que han tenido
han bloqueado su deseo, pues precisamente por eso, por esa exigencia, esa presión de la pareja ha hecho que es como, no puedo. O sea, no puedo porque como no puedo dar lo que me piden y siento que hay algo mal en mí y cada vez que me expongo me están rechazando mi forma de hacer las cosas en la intimidad, no soy suficiente, pero no desde la valoración, sino desde ese rechazo, ¿no? O sea, hay algo mal en mí. Es como me falta una pieza, no funciono bien. Entonces van a preferir aislarse o disociarse también. Eso es otra cosa muy frecuente, ¿no? Que suele suceder en relaciones con apego evitativo y apego ansioso, y sobre todo si ha habido dinámicas disfuncionales antes, ¿no? Una relación, vamos a decir, como se suele decir, tóxica, un poquito tóxica, que el evitativo, por tal de no generar más conflicto, el perfil evitativo, hombre o mujer, por tal de no generar más conflicto en la relación y de evitar pues, las broncas que pueden venir después, dice, vale, yo accedo a tener relaciones íntimas, pero como no lo estoy pasando bien y en el fondo quiero pasarlo bien, pues me disocio y mi cuerpo está aquí, pero mi mente está pues en la luna o con cualquier otra persona. O sea, realmente están en otra parte. Pero ¿cómo es eso? ¿Hay como una tendencia a que la gente, digamos, se individualice en ese sentido? Sí. No lo había oído nunca. Esto, no, yo tampoco. Pero me recuerda a un podcast que hicimos, muy interesante para el que lo quiera ver, sobre la sociedad evitativa. Cómo la sociedad, el sistema, más que la sociedad, el sistema, nos está arrastrando a que se convierta a una sociedad evitativa, individualista y todo esto, ¿no? Machismo, feminismo. En eso también hay que tener mucha atención y mucho cuidado, creo yo, porque esto no se trata solo de evitativo ansioso. Hay muchas cosas que influyen también en que seamos más ansiosos, más evitativos y todas estas cuestiones, ¿no? Es muy loco. Voy a buscar información sobre eso porque no lo había escuchado nunca tampoco. Sí, al final vamos a eso, camino de la individualidad y en todos los aspectos, claro. Todo lo que sea exponerme en general, ¿no? Hablo en general, emocionalmente, lo que es exponerse, puede derivar en esto. O sea, si estás solo, no le tienes que rendir cuenta a nadie. Solo rodeado de gato y vino. Por ejemplo. Esto que hablábamos de la conexión emocional, ¿no? Que es verdad que a los evitativos le puede costar mucho más ese cruce de miradas, las palabras. Sí, es como un universo más o algo que no han experimentado, ¿no? Es como que les puede dar como vergüenza, es una sensación incómoda, creo yo. Pero sí, hasta que aprenden y se relajan y se abren vulnerablemente, ¿no? Y empiezan a experimentar que el sexo es mucho más de lo que se habían imaginado, ¿no? Pero es quizás esa la conexión emocional que es normal, que un evitativo es que no está acostumbrado, que es como, no sé, como sentirse... ¿Tú lo podías explicar? Observado, se siente puesto a examen, básicamente. Y no hablo solo del rendimiento, que por ejemplo el perfil habitativo masculino se lo lleva al terreno de rendimiento, de cómo lo hago, lo tengo que hacer perfecto, lo tengo que hacer bien. Si por ejemplo hablamos de un perfil evitativo femenino, es más la parte esa de cómo lo estoy haciendo desde mi falta de conexión. Al final es lo mismo, es una falla. Se interpreta como no lo estoy haciendo bien, ya sea en la ejecución o en la vinculación, da igual. Pero esa sensación de lo que decías, ¿no? De, por ejemplo, más en el hombre evitativo, de el rendimiento, realmente luego a la hora de la verdad no llegan a aplicarlo, ¿no? Porque llega antes la desconexión que el poner en práctica el voy a rendir lo mejor posible, creo, ¿no? ¿Por qué? Me pregunto lo siguiente. De hecho, muchas veces lo dijimos, ¿no? Lo típico que escuchamos toda la vida, de que el hombre solo va a lo que va. Hoy por hoy entendemos que en muchos casos viene por el tema del apego evitativo.
y la mujer insatisfecha, que porque el hombre solo va a lo que va y no le interesa lo que yo siento, si llegué al placer o no, no sé qué, no sé cuántos. A mí me da a pensar que realmente el evitativo no llega incluso a poner esa intensidad en el rendimiento. Porque si pusiera la intensidad en el rendimiento estaría pensando en el otro. Pero, ¿O no? bueno, sí, pensando en sí O, mismo. claro, los que tienen rasgos narcisistas, por ejemplo, Sí, sí. pero no lo hacen para el otro, lo hacen para Por ellos ellos decir, mismos. soy el mejor. Es una forma también de buscar esa aprobación y ese no rechazo y decir, es que yo soy mejor que los demás, lo hago mejor que los demás. Buscar esa perfección a través de la acción también. Okay. Es que, como, a ver, hablamos perfil evitativo en general, pero luego hay distintos... Hay niveles. Sí. Entonces, claro, esto es como un mundo. Si empiezas a desgranar, realmente... Estamos aquí 2 meses hablando. Sí. Y bueno, ¿cómo se podría reactivar el deseo sexual en una relación donde se ha perdido? Pues cambiando una frase. Sí. Eso para empezar, luego ya viene el trabajo de fondo. Pero cambiando la frase de tenemos que hablar por jugamos a esto. Esa es la puerta de entrada, ¿no? Y el cambio de perspectiva, ¿no? Que hay que realizar ambos, ¿no? El evitativo se tiene que abrir a esa experiencia, ¿no? De decir, me proponen, vamos a jugar, ¿por qué no? Venga, vamos. Y la otra parte, tenemos que hablar desde necesito que quitarme todas las dudas que tengo en la cabeza, necesito quitarme este malestar, esta ansiedad, no sé qué es lo que está pasando. Entonces, buscar ese punto, por ahí se empieza. Y luego, claro, hay que hacer un trabajo, sobre todo individual. Siempre que hay un deterioro, ya sea a nivel de vínculo de pareja como a nivel individual, en cuanto a tema de relaciones íntimas y sexuales, el trabajo siempre va a empezar por uno mismo, por una misma. Cada uno tiene que explorar su parte y luego buscar esos momentos de conexión, de complicidad, pero que no vaya desde esa necesidad, sino más desde el juego. Juego, no juicio, no presión. ¿Cómo ponnos si se te ocurre algún ejemplo más claro? Por ejemplo, si nos está viendo alguna pareja ansiosa que hace mucho tiempo que pues han perdido esa intimidad y claro, es como ¿cómo reactivamos esto de nuevo? A ver, algo más específico que les podamos dar, algún ejemplo. A ver, solución fácil, sencilla. Tienen que estar ambas partes predispuestas, pues elaborar un juego erótico o comprar un juego erótico que venga preparado, que venga con acciones y que venga con preguntas también, porque además nos sirve más para conocer a la otra parte. Y como es un juego, oye, ha salido esto. Es como más fácil dejarse llevar, porque las normas no me las está poniendo mi pareja, es algo que está al azar, ¿no? Que está ahí. Y así es como la forma fácil, vamos a decir. Luego ya si los problemas son más graves, ¿no? Ya venimos una relación muy deteriorada y está costando mucho trabajo, evidentemente antes hay que recuperar la confianza y hay que restaurar esa seguridad y esa confianza desde lo más sencillo, que es sentarme a una mesa y poder conversar con mi pareja. Yo creo que por ahí es el camino más, perdón, ¿no? Antes comprar un juego y me explico. Porque muchas veces los ansiosos percibimos mucho más cuando el evitativo se esfuerza por hacer algo. Uh-huh. Cuando es desde la obligación, cuando es desde el sobreesfuerzo, ¿no? Y llega un punto en el que el ansioso ni siquiera quiere eso. Queremos que nuestra pareja sea natural, venga, me dé un abrazo porque le apetece y ya está, pero no que sea por la obligación o por el esfuerzo. A nosotros nos pasaba mucho el hecho de que, por ejemplo, yo trabajaba desde acá, desde casa, y Marian pasaba por la habitación y quizás
después ella me lo contó, ¿no? Que quizás pasaba y tenía ganas de entrar y darme un abrazo y seguir, pero no lo hacía. Yo la veía pasar ahí como con miedo y se iba. Y las pocas veces que quizás lo intentaba, lo hacía así como yo le decía, pareciera que me está dando un abrazo con asco. Claro, porque lo hacía de una manera tan rara que parecía como que o le diera asco o que me tuviera miedo o no sé. Y claro, todavía no conocíamos nada de todo esto, ¿no? Y yo muchas veces llegaba al punto de que le decía, si me vas a tocar así, no me toques. Si me vas a dar un beso así, no lo hagas. Porque parece que te doy asco. Claro, se llega a esos puntos del ansioso, ¿no? Llega a esos puntos de no puedo más, seguir recibiendo con la sensación de que es por obligación, de que es un sobreesfuerzo y tal, que es muy difícil, muy difícil. A mí, yo por lo menos llegué a esos puntos de decirle, Marian, es que no, así no, porque parece forzado. Nos parece... estamos activando los dos las heridas, porque el evitativo está poniendo ese esfuerzo, porque al principio es incómodo, estás saliendo de tu zona de confort y claro, y tienes miedo al rechazo. ¿Y qué estás recibiendo? Precisamente eso, el rechazo, ¿no? Y claro, es como, es el bucle del evitativo ansioso. Entonces, sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, los que están empezando a cambiar, los que están empezando a salir de su zona de confort, esto va a ocurrir. Las personas ansiosas lo tienen que saber. Que el principio es incómodo. No es porque, ala, ya sabes que eres evitativo, ahora me vas a mirar a la cara y me vas a hacer la mujer más feliz del mundo. No es así de fácil. Hay que reaprender. Hay que experimentarlo para que sea algo agradable, para que luego lo quieras volver a repetir y que... Claro, sí o sí hay que hacer un trabajo muy profundo en cada uno. Sí. En cada uno. Nosotros llegamos a entender que la relación que teníamos que desecharla por completo, comenzar de cero por completo. Porque aún seguíamos cada tanto con el, no, es que tú una vez me dijiste tal cosa. No. Es un trabajo súper profundo, desechar lo que pasó, que no servía, y comenzar de cero por completo, ¿no? Así que bueno, ¿habrían formas de saber lo que le gusta a tu pareja, pero sin tener que hablarlo? Porque, por ejemplo, para el apego evitativo es muy incómodo. Ya sabemos que estas conversaciones más íntimas y más tal, las van a querer evitar. Pero no sé si habrá algún truquito o algo para saber qué es lo que le gusta a tu pareja sin tener que hablar. Observando y escuchando, abriendo la mirada y el oído. Al final es ir proponiendo cosas, sugiriendo y experimentando, y entonces observando mucho, pues lo que hace la pareja, pero observando sin invadir también. Ojo, es que... observando sin ansiedad. Observando sin ansiedad, porque como el evitativo note que la pareja está como analizándole y dice, ya me ha puesto a examen. No, pero incluso al revés, incluso el evitativo, ¿no? Como le cuesta tanto, por ejemplo, no sé, igual no se anima a preguntarle a su pareja, oye, ¿y a ti qué te gusta más? ¿Y cómo lo quieres hacer hoy? Y no sé qué. Es como, no sé, creo que para el evitativo sería mucho más cómodo tener estrategias donde no tenga que exponerse así vulnerablemente, pero yo sé que en el fondo también quieren que su pareja esté bien y que tener relaciones satisfactorias. Al final busca ese punto de comunicación, ¿no? Del proponer en conjunto, beneficio conjunto. Y sobre todo momentos adecuados. O sea, hay conversaciones, y haciendo alusión un poco a lo que habéis comentado antes, en mitad de... O sea, todo lo que tenga que ver hablar sobre sexo se habla fuera del momento sexual, porque lo puede arruinar. Entonces se habla en otro momento y luego ya se disfruta lo que se haya pactado. Muy bien, muy buen tip. ¿Y qué podría hacer una persona evitativa para volver a reconectar con su cuerpo y su placer? O sea, muchas veces estamos muy desconectados de nuestro cuerpo también. Que solo conseguimos conectar con esas emociones muy fuertes, ¿no? Pero, ¿qué tiene que hacer un evitativo? Volver al momento presente
trabajar mucho lo que es mindfulness, pero enfocado al cuerpo e incluso al placer. Masajes, caricias, y no hablo tampoco ni siquiera de incluir a la pareja en un principio, simplemente pues yo me dedico mi tiempo, me acaricio, me doy placer de distintas formas, puede ser genital o no genital, eso no es tan importante, y es esa forma de poco a poco ir volviendo al cuerpo. Hay técnicas de tantra que ayudan mucho, hay técnicas también de taoísmo. Bueno, el taoísmo va más en función de mover energía y demás, pero suelen ser cosas muy sencillas, suelen ser cosas simples. Volver a recuperar ese placer, esa conexión corporal, es simplemente salir de la mente. Pero claro, evidentemente, cuando estamos solos, esto es fácil, es muy fácil. No hay nadie que me juzgue fuera. No hay nadie que se vaya a enfadar después porque he hecho esto así o he dejado de hacer esto de esta otra forma. El problema es cuando aparece ya la interacción en pareja. Entonces ahí es donde empieza ya ese juego, ¿no? Que todo lo que se aprende individualmente hay que ir poco a poco acoplándolo y poco a poco en pareja ir haciendo pues esos mismos ejercicios, poco a poco integrando a la pareja. De golpe no. ¿Y es cierto que los evitativos suelen ser que sea más frecuente la eyaculación precoz en personas evitativas? A ver, no conozco estadísticas a un nivel así específico, no conozco, pero mi experiencia me dice que sí, que lo que es perfil evitativo en principio puede funcionar muy bien, ¿no? Si tiene una buena conexión con su cuerpo y con su placer, pero ¿qué pasa? Que si reiteradas veces la sexualidad es fuente de conflicto, porque quizás está con una pareja ansiosa que le está reclamando, se está enfadando y está gestionando mal esta falta de complicidad, ¿no? Esta falta de conexión, entonces claro, ahí es donde viene... A ver, tiene sentido de que sí, muchos evitativos puedan llegar a tener esta cuestión por el hecho de que mental y emocionalmente están desconectados, solo es físico. Uh-huh. Al ser físico es algo mecánico y dura el tiempo que dura. Pero cuando lo llevamos a un campo mental, emocional, de control, por eso se recomienda el tantra para los evitativos, ¿no? Claro, cuando se lo lleva al campo mental, lo podés controlar. Por distintos aspectos. Por el hecho de que lo estás disfrutando, lo controlo más para durar más. Uh-huh. Tiene sentido de que muchos, no todos, pero muchos evitativos tengan la cuestión de que sean precoz. Tiene sentido. Pero tiene, sobre todo porque, a ver, eyaculación precoz son personas que tardan muy poquito. Entonces, suele ser por eso, por ese nivel de ansiedad que se le genera, y entonces puede haber un patrón inconsciente de termina rápido, contra más rápido termino, menos conecto con la otra persona, en algunos casos, más raros, bajo mi punto de vista, pero luego también puede haber ese patrón de, como estoy viviendo la sexualidad no desde el placer, sino desde esa presión de no sé si a la pareja le va a gustar, no sé si luego se va a enfadar conmigo, si me va a reclamar, si me está observando, me está juzgando, entonces desconectan. También por eso puede producirse también una disfunción eréctil, precisamente. Claro, igual, perdón, no yendo a ese extremo de un precoz, que es nada, pero incluso en situaciones más normales, puede ser que el evitativo igual también en pocos minutos tenga el asunto resuelto, porque va es solo mecánico, físico y a ya lo está. físico, a un momento de placer juntos y ya está. Y tu finalidad es terminar en el clímax y ya está. Entonces, si dura 5, son 5, si dura 10, son 10, pero no entiendes que hay mucha más profundidad, que puedes estar mucho más tiempo disfrutando del momento
y no solo la finalidad de llegar al punto máximo, sino que es todo, ¿no? Y ahí incluyes las miradas, las caricias, el momento. O sea, es un mundo totalmente diferente. Exactamente. El evitativo se va a centrar más en el objetivo. Llegar rápido al objetivo y cada uno por su lado. Es verdad, no sé si lo habíamos comentado ya, pero tú sí que has llegado a experimentar o has estado más tirando al estilo de apego evitativo, ¿no? Uh-huh. O sea, que puedes hablar desde tu propia experiencia. Tú, por ejemplo, ¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que atravesar, por ejemplo, en estos temas? Pues precisamente el ver cómo sufre la pareja, porque encima yo, mi pareja, perfil ansioso, entonces, claro, yo no era tan evitativa, o sea, era un poco evitativa, pero digamos que se me agudiza esas reacciones inconscientes, ¿vale? Por la sobredemanda emocional, ¿no? Y esa presión excesiva que ejercía mi pareja sobre mí. Claro, buscaba esa validación a través de mantener relaciones íntimas y yo me sentía muy obligada a estar dando la talla en el sentido de como mujer, ¿no? Pues estar ahí presente, de tal, encima tenía que disfrutar, o sea, era no solo poner el cuerpo, sino era un análisis 360 grados, ¿no? Porque no es solo si disfrutas, o sea, si no lo estás pasando bien, si estás incómoda, si tal, también eso era fuente de conflicto, o sea, quedaba igual por donde tirara. Entonces, para mí lo más duro fue eso, el sentir que nunca era suficiente y que siempre lo estaba haciendo mal. Que daba igual lo que hiciera, que yo no iba a ser nunca capaz de complacer, de llenar emocionalmente a la otra persona. Entonces, claro, ahí fue la parte más dura, ¿no? El sentir eso, ¿no? El sentir esa invalidación, ese rechazo, ¿no? El sentir como que la relación se está rompiendo, ¿no? Y que es como, ¿qué hago? Luego ya, evidentemente, lo trabaja y se sale de ahí. Sí, efectivamente, ¿no? ¿Y cómo cambia la vida sexual de un evitativo cuando comienza a sanar? Pues primero, ese miedo al rechazo, no vamos a decir que desaparece totalmente, ¿no? Porque es algo que al final nos va a acompañar, ¿no? Y va a haber periodos de la vida en los que se puede activar, pero no va a tener esa intensidad que controle nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra forma de expresarnos sexualmente o amorosamente. Entonces, cuando ya aparece esa tranquilidad de no tengo miedo a que me rechacen y puedo ser yo misma, pues claro, es un mundo totalmente diferente, ¿no? Porque no vives desde la coraza, no vives desde la máscara, ¿no? De aquí no me salgo. Porque ya sueltas ese miedo y dices, lo que tenga que ser será. Yo simplemente voy a disfrutar de quién soy yo y cómo soy yo y que pase lo que tenga que pasar. Y entonces ahí es ya cuando empiezas a disfrutar de verdad, ¿no? Y a decir, vale, aparece esa autenticidad necesaria en todos los seres humanos. Claro. Al final yo siempre digo, ¿no? Que es un trabajo de por vida esto, sí. ¿no? El comenzar a ser conscientes y gestionar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, nuestra vida, al fin y al cabo, es un trabajo de por vida. Sí que es cierto que con el tiempo se convierte en un hábito, una forma de entenderlo y saber cómo hacerlo. Que hay momentos que podemos tener alguna reacción, algún pensamiento que no está bien, pero ya al convertirlo en algo más natural, más de hábito, es más fácil de gestionar, ¿no? Al final es eso. Cuando comienzas a sanar y a tener un mayor control sobre uno mismo, es más llevadero todo. Entonces tu pareja, digamos que también empezó a disfrutar también de esa conexión, ¿no? Y de esa relajación por ambas partes. O sea, claro. Fue como algo mutuo. Sí, al final esto es un win-win, ganan las dos partes, pero se tienen que trabajar las dos partes, si no esto no se da. Claro. No es solo un trabajo individual. Hay un trabajo individual, pero luego ¿no? De sanación de heridas, de reconexión con el cuerpo, de reactivación del placer y del deseo. Y luego hay un trabajo de pareja de restaurar el vínculo, que muchas veces se queda muy, muy dañado. Exacto. Pues muy bien, no sé si
pues para finalizar un poco con el podcast, ¿quieres mandar algún mensaje tanto a esa pareja ansiosa como a esa pareja evitativa que nos pudiera estar viendo? ¿Algún mensaje de esperanza? Pues a la pareja ansiosa le diría que es suficiente, ¿no? Que no necesita validación, ¿no? de la pareja, ¿no? Pues porque simplemente por estar en este mundo, ¿no? Pues merece ser amada y aceptada. Y a la persona evitativa pues le diría que trabaje ese miedo al rechazo, que no pasa nada, que no tenemos que hacerlo todo perfecto, que no tenemos que encajar a la perfección con la otra persona, que haya partes que no gustan de nosotros o de nosotras mismas, no es motivo para que nos descarten, que al final los seres humanos pues somos complejos, tenemos muchas facetas y tenemos pues cosas que pueden gustar o no gustar a los demás, pero eso no invalida y no excluye a una persona en conjunto como ser humano. Entonces, entrar en esa relajación, ¿no? Dejar que la vida siga, hacerlo lo mejor que sepamos, comunicarnos desde el corazón y relajarnos, soltar el control. Disfrutar. Y disfrutar lo que se pueda y mientras se pueda. Muy bien. Qué bueno. Bueno, Mariem, muchísimas gracias de verdad por compartir todo tu conocimiento, sabiduría, tu experiencia, por el esfuerzo de haber llegado hoy hasta aquí, hasta Valencia, que sé que han hecho un esfuerzo con tu familia. Sí. Y bueno, se agradece muchísimo. Y bueno, a ustedes de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y poco más. Nos vemos en la próxima. Bueno, vamos a dejar las redes sociales de Sí. Mariem para que la puedan encontrar. Si las quieres nombrar, igualmente lo dejaremos Sí, lo abajo. pondremos. Sí, en redes sociales me podéis encontrar como Sexnatur, ¿vale? Acabado en R, no en E, siempre lo digo porque hay gente que le añade una E al final, Sexnatur, o también como Mariem Figueredo. De las dos formas me podéis encontrar, aunque mucho más fácilmente como Sexnatur. Sexnatur. Perfecto. Ujú. Pues ahí queda. Muy bien, pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.